Vamos a dar comienzo a la actividad. Buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Queremos dar comienzo a la actividad agradeciendo en primer lugar a quienes aceptaron la invitación para integrar este panel y también a todos ustedes que están aquí para escuchar y para informarse sobre la terrible realidad del genocidio de Palestina. La coordinadora M viene abordando este tema desde hace tiempo, desde el 2023, diría yo, presentando propuestas a la base de Montevideo y realizando actividades en los comités del territorio. Bueno, sí, no me presenté, mi nombre es Cecilia Nández, pertenezco a la coordinadora M que organiza esta actividad. Bueno, entonces les decía que la coordinadora viene abordando este tema desde 2023, pero el 3 de junio de este año el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió una declaración donde expresaba: el Frente Amplio hace un llamamiento a la militancia y al pueblo en general a promover y convocar acciones en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino, a su legítimo derecho a existir y a condenar los crímenes de lesa humanidad y genocidio que está cometiendo contra Palestina el gobierno de Israel, encabezado por Netanyahu, que amenaza también la vida de los rehenes que se pretende liberar. Estas acciones comprenderán la movilización articulada con organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos. Y sigue la declaración. En consonancia con este acuerdo y teniendo en cuenta la importancia que para la coordinadora tiene este tema, decidimos formar un grupo de trabajo sobre Palestina para pensar y para proponer acciones que acompañaran este llamamiento que hizo el secretariado del FARC. A partir de allí nos propusimos ampliar acciones de propaganda en el territorio de la coordinadora. Pintamos reiteradamente el muro de Rivera, de la avenida Rivera y Alarcón. Intervenimos en el espacio público con material gráfico en una jornada en la cual colgamos 150 carteles, de estos carteles que tenemos acá atrás, columneras, a lo largo de la avenida Rivera, desde Boulevard Artigas hasta Propios, con una participación importante de compañeros y compañeras, y generamos un contenido digital para después difundirlo a través de las redes sociales. Por otro lado, para los próximos días tenemos planteado realizar un cineforo con la proyección de la película Nahua Darlan, y contaremos con invitados para profundizar en el tema que plantea y aborda el documental. Hoy nos propusimos sentar en esta misma mesa a personas que pudieran hacer un abordaje del tema representando distintas perspectivas, diversas perspectivas. Por un lado, el pueblo palestino, representado por su embajada, un historiador uruguayo que nos pueda mostrar la perspectiva de la comunidad judía progresista, la perspectiva de las trabajadoras y los trabajadores organizados de nuestro país, y la perspectiva de la fuerza política, de nuestra fuerza política, el Frente Amplio desde la academia. Esperamos que esta información y los aportes que surjan de esta actividad contribuyan a nuestra militancia, pero también a la población, a la sociedad en general y a nuestro gobierno a un mejor entendimiento de este tema. Apuntamos a identificar dentro de la diversidad del panel aquellos puntos de acuerdo que nos permitan desde nuestro lugar
aportar constructivamente a la toma de decisiones que vayan en el sentido de revertir la violencia que está sucediendo en aquella región y particularmente el genocidio del pueblo palestino que pasa en este momento por su fase más crítica. Así que ahora, bueno, voy a pasar a presentar formalmente al panel el señor Mohamed Shafei, que es encargado del negocio de la Embajada de Palestina en Uruguay, el profesor Gerardo Leiner, historiador uruguayo, radicado en Israel, la compañera Laura Martínez, integrante del secretariado ejecutivo del PCNT, y el compañero Fernando Gambera, presidente de la Comisión de Asuntos Regionales e Internacionales del PNUD. Le pedimos ahora al profesor Gerardo Leiner que nos dé su perspectiva. Buenas noches. Primero me voy a permitir una pequeña corrección. La perspectiva que pretendo ofrecer es la perspectiva de un uruguayo, pero que reside desde hace varias décadas en Israel. No es de los judíos progresistas en Uruguay, no me siento ni autorizado para hablar en nombre de nadie aquí. Y sí ofrecer una perspectiva de vivir en Israel y vivir en cierta forma en disidencia por mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo. Primero que nada quisiera fundamentar, porque me parece, a pesar de que puede haber aquí un consenso, fundamentar el por qué lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Me parece importante fundamentarlo empíricamente. 60.000 muertos registrados con nombre, apellido y sepultura. Esas son las cifras oficiales constatadas por fuentes de salud, por médicos internacionales, por periodistas, indiscutidas. Esas listas de nombres han sido publicadas en todo el mundo. Pero además hay más de 10.000 desaparecidos. Por lo visto, la inmensa mayoría están bajo los escombros. Pero también hay que decir de que hasta el día de hoy Israel no ha entregado listas completas de gazatíes que están en sus manos, que están prisioneros. Hay listas parciales, no hay listas completas. Y eso significa que hay familiares que no saben si su familiar está bajo los escombros o está detenido, si está vivo o está muerto. Pero además, hay dos investigaciones independientes realizadas por demógrafos que han constatado las diferencias importantes, notables, entre la mortalidad en Gaza antes del octubre del 23 y después del octubre del 23. Y de acuerdo a esos cálculos que han sido publicados en el diario Haaretz en Israel, de acuerdo a esos cálculos, el sobrante de mortalidad, y enseguida voy a explicar qué tipo de causas tiene esa mortalidad, llega a la conclusión de que hay unas 30.000 personas más, además de las 60.000, pero que no han muerto por un bombardeo o por una bala, pero han muerto de gripe o han muerto de infecciones sin tener acceso a medicamentos, o han muerto porque tenían una enfermedad que estaba en tratamiento y después de la destrucción de su centro de asistencia no han recibido asistencia. O sea, hay un montón de gente que ha fallecido en estos meses que no aparece registrado como víctima directa de la guerra, pero son víctimas directas de la guerra. Entonces estamos hablando en una proporción de unos 100.000 muertos en una población de 2.200.000 personas aproximadamente que tenía Gaza antes del 7 de octubre del 23. Entonces, eso es un elemento. Pero otro elemento es
el desprecio total por la vida de los no beligerantes que se ha utilizado durante la guerra y que ya algunos medios independientes en Israel han descubierto sobre la base de informantes dentro del ejército que han desvelado. Por ejemplo, antes del 7 de octubre del 23, la instrucción que permitía a un oficial de inteligencia autorizar el bombardeo de una vivienda o de un lugar donde supuestamente hay un terrorista calificado como tal por los servicios israelíes, era de que se podía permitir el daño colateral, así le llaman eso, de 4 o 5 personas adicionales. Eso antes del 7 de octubre. Después del 7 de octubre, la proporción pasó a ser 20. Bueno, eso es característico, eso es una política de guerra genocida. No hay otra forma para calificar ese desprecio por la vida. El tercer elemento que me parece importante destacar es lo que están haciendo ahora bulldozers en las zonas donde el ejército de Israel está dominando sobre el territorio. Y lo que están haciendo es demoler las viviendas que todavía no han sido bombardeadas, quitar la infraestructura de agua, de electricidad, todo lo que permite la vida humana en el lugar. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren desplazar a la población y porque quieren evitar el retorno de la población a esos lugares. Bueno, eso se llama destruir una sociedad. Y destruir una sociedad es uno de los signos clásicos de genocidio. Finalmente, el plan de concentrar a la población gazatí en la zona de Rafah, al sur de la franja de Gaza, ha sido desvelado por el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, hace unas pocas semanas, y le dio un título, ciudad humanitaria. ¿Qué significaba ciudad humanitaria? De que solo quienes se desplacen a ese lugar van a poder recibir medicamentos, van a poder recibir comida, van a poder estar libres de bombardeos, porque ahora se viene la ofensiva sobre el resto de Gaza. Y esa ciudad humanitaria iba a ser muy peculiar. Se iba a permitir el ingreso, no se iba a permitir a la gente el regreso. Iba a estar cerrada por alambrados y rodeada por soldados. Bueno, eso se llama un campo de concentración, ¿no es cierto? No tiene otro nombre. Ahora, imagínense lo que va a suceder dentro de unos meses si realmente van a lograr concentrar ahí a 2 millones de personas. Cuando empiecen las lluvias, fines de octubre, noviembre, va a ser frío, no van a haber condiciones sanitarias. ¿Cuánta gente va a morir? Y va a morir de disentería, va a morir de falta de condiciones mínimas para la vida humana. No es todo, porque el plan es, y ahora en algunos periódicos israelíes en los últimos días se ha desvelado, y también en algún periódico en Gran Bretaña, el plan es buscar un país tercero al cual expulsar, desterrar a esa población palestina. O sea, se les va a ofrecer, o se quedan a vivir en esa ciudad humanitaria, o se desplazan. ¿Y saben cuáles son los destinos que les están ofreciendo? Sudán del Sur, un país absolutamente destrozado por guerras internas. ¿De qué estamos hablando? Precisamente estamos hablando de genocidio. No hay otra palabra. Entonces, eso para referirme al drama de Gaza. Dije de que hablo como ciudadano israelí, uruguayo también, y quiero hacer una breve referencia, especialmente porque en los últimos días estoy recibiendo muchos insultos a causa de mi exposición.
Cuando hablo como ciudadano israelí, lo hago como un ciudadano israelí realmente preocupado por la sociedad en la que vivo, en la que tengo hijas y nietas, muy preocupado por distintas razones. Primero, porque lo que están eternizando es la guerra. Israel no va a tener, los ciudadanos israelíes, aunque logre este gobierno expulsar no sé cuánta gente de Gaza, aunque logre crear nuevas colonias en Cisjordania, lo que está haciendo está acabando la tumba de todos nosotros. Está condenando a su propio pueblo a una guerra eterna. Entonces, hablo porque primero que nada, como ser humano, como seres humanos, creo de que la causa del pueblo palestino en este momento tiene que ser una causa universal. Tiene que ser una causa que debe preocupar a todos los pueblos del mundo y también al pueblo israelí. Porque el único que puede dar legitimidad a la existencia del pueblo israelí es el pueblo palestino. Y eso es algo profundo. Y eso tiene que ver con el hecho de que ser pro-palestino, y soy orgullosamente pro-palestino, puede significar también ser pro-israelí. Precisamente porque el destino de los dos pueblos, quieran o no quieran, está unido y está relacionado. Y si consideramos esto como una guerra en que uno vence y el otro pierde, nos estamos equivocando profundamente. Nadie va a tener una vida digna y normal si no la puede asegurar normal y digna para el otro. Ese es discúlpenme que me pareció importante decirlo porque creo de que hay un profundo malentendido en algunos sectores de la población, incluso de poblaciones judías en otros lugares del mundo que son los que ahora están agrediendo. Algunas palabras sobre Cisjordania, y comparto plenamente lo dicho antes. El ministro de Finanzas de Israel, Smotrich, ha inaugurado hace 2 días en Ma'ale Edomim, se llama la colonia al este de Jerusalén, una nueva colonia o una extensión en realidad de la colonia de Ma'ale Edomim que pretende unirla a Jerusalén Oriental y de esa forma romper la continuidad entre Belén y Ramala. Ahora, en realidad, si uno se fija en el mapa y en el terreno y en lo que sucede, la Autoridad Nacional Palestina en este momento es un archipiélago de ciudades que está rodeada por todos lados y cuya jurisdicción es constantemente violada por patrullas militares israelíes. Si un grupo de colonos religiosos quiere ir a orar a la supuesta tumba de José en Nablus, bueno, entran en Nablus a la fuerza, violando la jurisdicción que pertenece a la autoridad palestina, violando los acuerdos de Oslo, precisamente. Eso sucede mucho antes del 7 de octubre. Lo que está sucediendo ahora en Cisjordania es el agravamiento de procesos que llevan ya muchas décadas, pero que iban sucediéndose de manera lenta por distintas razones, porque primero que nada por la persistencia de gran parte de la población palestina, lo que se llama el sumud, el negarse a dejar la tierra aún en las condiciones más duras, mantenerse, seguir viviendo, seguir cultivando la tierra, resistir cuando son agredidos y negarse digamos, a la tentación de, bueno, que me dejen vivir en paz, me voy a otro lado. Eso ha enlentecido mucho el proceso. También la solidaridad internacional de europeos, de algunos sectores de la sociedad israelí también, pero también el hecho de que hasta hace no mucho había una oposición incluso de los gobiernos de Estados Unidos
a la extensión de las colonias. Bueno, eso hoy se ha perdido. Y eso hoy le permite al gobierno actual de Israel hacer cosas que bajo administraciones norteamericanas anteriores no se atrevía a hacer. Y eso requiere una solidaridad mucho más enérgica alrededor del mundo, porque si no, lo que va a suceder es eternizar el conflicto y sepultar cualquier posibilidad de lo que yo llamaría un compromiso histórico, que es lo que tiene que haber entre los dos pueblos. Dos estados viviendo en cierta normalidad, en cierta dignidad, aceptando a pesar de los pesares, a pesar de las guerras pasadas, a pesar de las muchas razones y sentimientos de odio que puedan haber, pero que tienen que apelar a una vida de normalidad. Y ese proceso de asentamiento que se está dando ahora, que ya viene de muy atrás, pero que se está profundizando, es una grave amenaza sobre la posibilidad de ese futuro. Dos cositas más. Uno es que dentro de las malas noticias hay media buena noticia, y es que desde mediados de marzo hay una activación de protestas dentro de Israel. Y hay un despertar de conciencias que se viene manifestando de distintas maneras. En abril fuimos 1.400 docentes de universidades e institutos terciarios que reclamamos a nuestras instituciones tomar posición por el fin de la guerra, por el fin de lo que está sucediendo en Gaza. Luego, o paralelamente, incluso antes, se intensificaron mucho las movilizaciones en torno a los familiares de los rehenes, que entienden ya hace rato que Netanyahu no quiere liberar a sus seres queridos, sino los quiere usar solo como pretexto para continuar la guerra. Esos familiares tremendamente angustiados, y creo que todos nosotros podemos entender, es una situación espantosa, han intensificado sus movilizaciones, pero también han encontrado las palabras para decir que no solo quieren a sus seres queridos, sino que también quieren el fin de la guerra, y que las dos cosas están atadas. En ese sentido ha habido un salto en la conciencia de muchos de esos familiares. Lo otro que quiero decir que está sucediendo en la sociedad israelí son distintas formas de protesta. A veces son aisladas, a veces uno puede pensar qué locura. Un muchacho, ni siquiera han publicado su nombre, de 20 y pico de años, ortodoxo, judío ortodoxo, religioso, que con un spray pintó en el muro de los lamentos que en Gaza se está cometiendo un holocausto. Lo detuvieron, ahora lo internaron en un psiquiátrico, quieren considerar su protesta no como una protesta política, sino descalificarlo de alguna manera. Pero no solo él, un grupo de jóvenes que ha irrumpido en el gran show del Gran Hermano, en directo, portando pancartas. Esas son señales, no que la sociedad israelí va a cambiar de hoy a mañana, no, pero son señales de que está surgiendo cada vez más una oposición a la política guerrerista de Netanyahu. ¿Y qué necesita? ¿Qué necesita esa oposición? ¿Qué necesitan esos sectores, algunos organizados, otros dispersos? ¿Qué necesitan en este momento? Necesitan presión internacional. Necesitan, en este momento, reciben energías y fuerzas, y eso lo puedo decir bien de adentro de algunas de las discusiones que se dan en algunos entornos dentro de la sociedad israelí. En este momento, la presión internacional
acumula, sirve para desatar y desinhibir algunos sectores de la sociedad israelí. En este momento se necesita oír voces de afuera, voces que sean muy claras en contra del genocidio en Gaza, voces que sean muy claras en contra de las políticas de Netanyahu y que al mismo tiempo digan: no estamos en contra de Israel, estamos a favor de Palestina, estamos a favor de Israel, y por el bien de Palestina y el bien de Israel, este genocidio tiene que pararse, hay que reconocer los derechos del pueblo palestino. Ese tipo de intervención desde afuera puede contribuir de manera positiva también a lo que sucede dentro de Israel. Y lo último que quiero decir es acerca del peligro para el mundo entero. Estamos asistiendo a momentos en que se está destruyendo lo que existe de gobernanza internacional. Se están violando reglas, normas que supuestamente tenderían a civilizar los conflictos. Eso es muy grave. Es muy grave el que hayan asesinado a 4 periodistas de Al Jazeera, no por casualidad, sino de que el vocero del gobierno de Israel diga: señalamos a este periodista de Al Jazeera porque nosotros lo consideramos un terrorista y lo matamos a él y a los camarógrafos que dormían en la tienda junto con él en Gaza. Eso es gravísimo. Eso no puede ser aceptable. No puede ser aceptable los ataques, el hecho de que hay médicos presos por ejercer su profesión y por negarse a abandonar a sus pacientes cuando el ejército de Israel les dio la orden. Y están presos ahora en cárceles israelíes. Eso tendría que ser inaceptable. Y podría seguir dando muchos ejemplos más. Se están violando demasiadas normas. Y cuando se violan esas normas, cuando se viola el derecho internacional, se abre la puerta para que toda clase de monstruos alrededor del mundo entren por esa puerta y se lo hagan a cualquiera. No, o sea, imagínense, además con las polarizaciones políticas que hay en distintos lugares del mundo, el surgimiento de gobernantes que van a pensar de que pueden hacer lo que quieran con sus vecinos. ¿Por qué? Porque ahora es la ley del más fuerte. Gracias. Gracias, profesor Lehmann. Les quiero recordar que si quieren hacer preguntas al panel, están los compañeros que ahora están allí con papeles para que ustedes puedan escribir las preguntas. Bueno, y ahora le pedimos a la compañera Laura Martínez, que es integrante del Secretariado Ejecutivo de GICNT, la perspectiva de las y los trabajadores organizados de este país. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Para nosotros la situación es desesperante, lo que está ocurriendo, y entendemos y nos hemos pronunciado recientemente también que tenemos que prestar atención y actuar urgentemente sobre esto. Desde un punto de vista del trabajo, que es nuestra perspectiva, la situación en la que está la población palestina en la franja de Gaza, que es de aislamiento, donde hay una hambruna masiva, donde están sin medicamentos, sin agua potable, sin saneamiento, sin electricidad, sin combustible, sin tantas cosas necesarias para el desarrollo de la vida humana.
es una situación crítica y afecta a la economía y afecta al trabajo. El trabajo, lógicamente, que se ve precarizado, casi han destruido en realidad las fábricas, los comercios, los talleres, y si no están destruidos, porque en verdad el territorio en gran porcentaje, me pueden corregir quienes están más próximos, más del 80% del territorio está totalmente destruido, eso obviamente que deja a la población en una situación, bueno, atroz para nosotros. Desde el punto de vista entonces del trabajo, el poco trabajo que puede haber allí es para la sobrevivencia. O sea que la población está forzada en este momento a vivir del trueque y de la ayuda humanitaria. No hay más que eso para los palestinos. Nosotros entendemos que las consecuencias, aparte de si hubiera un alto del fuego inmediato y esto se pudiera tener acciones que nos hagan cambiar la perspectiva del escenario que tenemos terrible, la reconstrucción de la sociedad va a requerir esfuerzos tremendos y en realidad esta situación de emergencia y de crisis es una condena por largos años en realidad para poder reconstruir todo lo que se ha arrasado ya y destruido. Yo les quería compartir, hace poco la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Palestina nos dicen en un comunicado en junio que salió, es el clamor antes de la muerte, actúen ahora, nos dicen. Tras 22 meses de un plan de exterminio implantado junto a la política de hambruna colectiva y sistemática ejecutada por Israel, con el apoyo de los Estados Unidos y sus socios europeos, nos piden que rompamos el silencio. Nos piden boicotear a las empresas cómplices de la ocupación. Nosotros, en nuestra tradición internacionalista de solidaridad con los pueblos y con los trabajadores y trabajadoras a nivel planetario, estamos obviamente que hoy siendo la voz de los que no pueden hablar, de los que no se pueden manifestar y lo tienen prohibido. Por eso nosotros en la movilización reciente que tuvimos, compartimos los sindicatos las acciones de la coordinadora y movilizamos, y este 12 de agosto nos pronunciamos fuertemente y contundentemente contra este genocidio. Nosotros entendemos que, que el Estado uruguayo, Uruguay, se tiene que posicionar más contundentemente con foco en los derechos humanos. Y también expresarse específicamente contra el genocidio, contra el pueblo palestino. Entonces, sí adherimos a las iniciativas que son muy importantes que se vienen desarrollando, la movilización permanente por el pueblo palestino de todas las organizaciones sociales es importantísima. El conflicto, en el sentido de esta situación que se está viviendo, tiene que estar latente en la discusión pública y eso tiene que ser revulsivo para que otros que tienen posiciones de poder y de acción generen allí acciones contundentes que puedan hacer revertir esta situación. El cese a la violencia a todo nivel que hay y que se está viviendo. Las movilizaciones, como lo mencioné, y bueno, y el llamado a la comunidad internacional, por supuesto, a tomar medidas urgentes para detener el genocidio y la violencia. Nosotros nos hemos pronunciado también por la liberación de los rehenes, porque en realidad queremos y entendemos y que tiene que haber una coexistencia de los dos estados. Entonces rechazamos obviamente que esta política de exterminio que se está llevando adelante de la cabeza de Benjamín Netanyahu, como obviamente un gobierno de ultraderecha que para nosotros es la cara más terrible de lo que es el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo. Así que queremos invitarlos también a sumarse a las acciones que se están tomando,
a seguir conversando de esta temática y bueno, y a gritar fuertemente basta al genocidio. Gracias, Laura. Y bueno, y ahora tenemos la perspectiva desde nuestra fuerza política, desde la calle. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Naturalmente me sumo al agradecimiento por habernos invitado, por darnos la posibilidad de estar intercambiando con todos los compañeros acá. Y también quiero agradecer a quienes me antecedieron porque Mohamed naturalmente es un invitado de la fuerza política aquí a participar con nosotros, pero hay que tener el cuidado que corresponde con un diplomático representante de un Estado amigo de Uruguay. Gerardo y él nos dan la posibilidad de escuchar de primera mano lo que ninguno de nosotros va a poder agregar casi nada a lo que ellos nos han brindado. Y Laura es el orgullo que yo siento de la nueva generación de mi central sindical, de la que recién hace poco salí por ser jubilado, y además da la cuota femenina a la mesa que también importa y mucho. Yo tengo la suerte también de ser de la llamada generación del 83, la que vivimos y viví muy de cerquita aquel discurso acá cerca de un militar, un general, de uno de nuestros principales líderes de la fuerza política. Hoy puedo hablar en este tono porque ya no soy dirigente sindical y no tengo que cuidar la famosa independencia de clase. Ahora soy dirigente del Frente Amplio. Y aquello que vivía aquella vez, que decía Sereni, fuimos, somos y seremos fuerza constructora de la paz. Lo traigo a colación porque después me voy a referir a eso, pero para hacer memoria de dónde venimos, quiénes somos y qué vamos a seguir siendo. La Carifa, conocida como Carifa, pero la Comisión de Asuntos Internacionales es una comisión asesora de la dirección de nuestra fuerza política. Está hecha casi a espejo de la mesa política, allí están los sectores políticos, pero por suerte allí están las bases que dinamizan mucho el debate y la discusión también. Y naturalmente fuimos haciendo todo un proceso de discusión que fue aterrizando en que nuestra fuerza política debía rechazar, primero que nada, de reconocer que había ahí un genocidio y rechazar el genocidio que se está produciendo en Gaza, y eso fue lo que terminó reflejado en una propuesta de las bases que después fue aprobado por el secretariado ejecutivo de la fuerza política, que fue leído al municipio. Y yo me refería al discurso de Sereni porque bastó con que esa resolución a instancia de las bases saliera públicamente aprobada para que se dijera que somos antisemitas, para que se dijera que esta fuerza política siembra el odio en programas de televisión al mismo día inmediatamente. Y ustedes saben quiénes lo dijeron, yo no los voy a nombrar porque no hace falta. Y la demostración de que no somos eso es nuestra propia historia, es la historia de esta fuerza política, de sus líderes y de su postulado. Entonces, me refiero a esto porque no solo tenemos la obligación hoy día, que además somos la fuerza política del gobierno, no solo tenemos la obligación de seguir con la tesis de la construcción de la apertura más amplia en la mayor profundidad y de evitar que nos aíslen a toda forma, sino que además tenemos la obligación de ser el respaldo del gobierno de nuestras fuerzas políticas. Y para hacer eso, como yo lo digo de este lado, algunos me dicen que somos la presión, pero yo no, somos el respaldo del gobierno. Para eso tenemos que ser, con nuestras definiciones, quienes vayan influyendo en que el gobierno uruguayo y el Estado uruguayo vaya tomando el sentido que creemos que tiene que tomar. Pero claro, después viene toda la elaboración
declaración de que hay diferentes tiempos en la fuerza política y en el gobierno, y bueno, eso es lo que se ha venido constatando. Aún así, hoy se confirma una información que ya teníamos desde ayer, pero una parte de la resolución que a instancia de las bases se aprobó es que se dejara sin efecto la agencia de la ANI en Jerusalén. Antes como ahora, y cuando decía lo que decía Seremi que deberíamos ser y seguir siendo, el hecho que nos aíslen o no es un tema menor, y entonces los tiempos también juegan. Y bueno, llámesele como se le quiera, yo creo que hay un reflejo de lo que es la actividad de nuestra fuerza política, de la actividad de nuestra gente, de la actividad de nuestra base, para que algunas cosas se vayan reflejando. Y bueno, después todo eso será parte de una discusión que siempre ha sido muy rica en el Frente Amplio y que es el ejemplo. Ahora, el efecto que tuvo también la resolución a la que se leyó y que tuvo referencia el secretariado de la fuerza política es que nos movilizaron. Y de hecho, esto que están haciendo los compañeros de la coordinadora M acá, lo que relató la compañera respecto a los muros, todos los muros que viene haciendo la brigada DIPACA, son movilización, como ahora tenemos también planteado una invitación a Gerardo para ir a la coordinadora en Tacuarembó. Son todas movilizaciones que fue por lo que pusieron el grito en el cielo esos que nos calificaron de antisemitas, ¿no? Porque nos íbamos a movilizar. Acá está el ejemplo de qué significa para nosotros movilizarnos. El ejemplo para nosotros de movilizarnos es esto que están haciendo ustedes, que saludo, es tratar de unificar y de reunir otros universos de opinión pública y de sociedad civil, como son las organizaciones progresistas judías, como son todo el espacio ecuménico que está de acuerdo con la paz, como son otras tantas organizaciones sociales que queremos confluir en que haya inmediatamente un alto al fuego para que se pare el genocidio, un alto al fuego que permita la ayuda monetaria, un alto al fuego que permita la reconstrucción a la que refería Lama. Creo que en varios de estos puntos se pueden considerar a puntos de acuerdo con otras entidades de la sociedad civil que permitan que nosotros no terminemos aislados. Esta es un poco hasta ahora la estrategia que ha venido definiendo en la dirección del Frente Amplio, es un poco lo que se ha venido transcurriendo y bueno, lo demás está todo dicho por parte de quienes antecedieron, porque entre otras cosas lo que decía al principio, parece que agregar a lo que ya han expresado los compañeros viviéndolo desde el lugar que lo viven, me parece que no corresponde. Gracias. Bueno, gracias, Cambera. Vamos ahora, ¿tenemos preguntas? Sí. ¿La Cerelia de vos? Bueno, damos paso a las preguntas. Para el profesor Leitner, ¿considera conveniente promover la ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y el Estado de Israel? Sin mencionar a ningún Estado en particular, ¿creen que las declaraciones de denunciación del genocidio son suficientes o piensan que deben aplicarse sanciones concretas a Israel para detener la violencia y el exterminio? Ante las reiteradas provocaciones de Ben-Gvir ingresando con un séquito de colonos a rezar en Al-Aqsa, ¿cuál es la proyección que se tiene frente a esto? ¿Qué se visualiza como respuesta del mundo islámico? Mujeres activan por la paz. ¿Qué opinan de este movimiento? Nos han visitado esta semana en Montevideo. ¿A qué atribuye usted que los gobiernos del mundo permitan esto? ¿Es miedo al poderío económico y bélico del gobierno de Israel o
o hay otros motivos. Y por último, para Leina también. Me gustaría que Leina pudiese explicar cómo se puede pensar en un curso efectivo de la paz, donde toda la historia de opresión por parte del Estado de Israel, no solo del gobierno de Netanyahu, sin pensar en justicia para el pueblo palestino. ¿Cómo se podría pensar en una paz ante la lógica del poder de Estados Unidos y parte de la Unión Europea que se reparten los territorios? ¿No tiene derecho Palestina a la justicia y la resistencia? Bueno, gracias. Queremos aclarar que hubo más preguntas, pero bueno, es como imposible, sería imposible para el panel poder contestarlas todas, así que en aras de una contestación pertinente es que dejamos estas preguntas para hacerlas. A ver, tengo varias preguntas, varias respuestas que tratar de ofrecer. Voy a empezar por la pregunta si considero conveniente promover la ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y el Estado de Israel. Y la quiero unir a la pregunta anterior sobre sanciones o... Miren, sería un atrevimiento inadecuado de mi parte pretender, al no estar viniendo acá habitualmente, pretender decir al gobierno de Uruguay qué es lo que debe o no debe hacer desde el punto de vista específico. El mensaje que sí quiero dejar es que es muy necesario en este momento ejercer presiones concretas. Cada gobierno, en cada circunstancia, en cada lugar del mundo, tendrá que decidir cuáles son las acciones concretas que puede emprender de forma que ejerzan presión. Hay que ejercer presión en este momento. Más de eso creo que no me corresponde decir. Si fuera ciudadano, soy ciudadano uruguayo, pero si fuera residente y tuviera una visión más local de las posibilidades, los peligros y un montón de cosas más, a lo mejor tendría una respuesta más concreta. ¿Cómo se puede pensar en un curso efectivo de la paz donde toda la historia de opresión por parte del Estado de Israel, no solo el gobierno de Netanyahu, ¿de acuerdo?, sin pensar en justicia para el pueblo palestino? ¿Cómo se podría pensar en una paz ante la lógica de poder de Estados Unidos y la Unión Europea? ¿No tiene derecho Palestina a justicia y resistencia? Sí, tiene derecho. Muchos tenemos derechos a muchas cosas, no siempre podemos lograr todo o en forma pura. Voy a ser realista. No creo de que se puede imaginar en el Medio Oriente un acuerdo de paz que implique una plena justicia. No. Hay aspectos históricos de este conflicto que son en cierta medida irreversibles y por lo tanto el acuerdo tiene que pensarse en torno al concepto de compromiso histórico y no de impartir justicia, porque impartir justicia implicaría perpetuar una situación bélica, porque la justicia de uno es la justicia para el otro. No veo cómo salimos de esa. Desde ese punto de vista no creo que pueda existir una paz plenamente justa. Derechos iguales para todos. Sí, puede existir, pero también ahí sería injusta porque también hay que dar reparaciones, no solo derechos iguales, y precisamente las reparaciones van a ser a costa de otros. ¿Y eso qué dice el derecho internacional? Por eso, entonces, justicia plena no va a haber, y hay que ser sinceros. En lo que puede haber, o a lo que se puede aspirar, es a
cierto grado de justicia, a justicia relativa. Y para eso tiene que haber equidad, sin duda, y para eso tienen que haber reparaciones, y para eso tienen que haber soluciones constructivas que van a ser difíciles. Pero si vamos a aterrizar a la tierra de la situación actual y no solo a una solución más futura dentro de 10, 15, 20 años, si vamos a aterrizar a lo actual, en este momento lo que hay que hacer es frenar el genocidio, es imponerle al gobierno de Israel una retirada inmediata de sus fuerzas militares, es crear un Estado palestino en Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, desmantelar colonias, encontrar soluciones un poco más difíciles en donde es difícil desmantelar una colonia, reparación territorial y crear las condiciones, porque justicia, vamos a hablar de algunos temas que no surgen en lo cotidiano. Justicia plena no puede existir sin el derecho del retorno. Y el derecho del retorno va a ser recontra complicado ejercerlo, pero va a ser posible. No como primer paso hacia la paz, sino como el quinto, sexto, séptimo paso, una vez que se logre reencauzar la convivencia humana. El derecho de retorno, para quienes no, me refiero a los refugiados palestinos en el Líbano, me refiero a población que ha sido afectada a lo largo de las generaciones por este conflicto. Hay tanto sufrimiento, hay tanta dolor, hay tanta injusticia acumulada que no se puede pretender, ahora sería un demagogo, si ahora les ofreciera un programa de paz que digo, se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos una paz justa. No, va a haber que llegar primero a un compromiso histórico. El compromiso histórico va a implicar concesiones, va a implicar de que algunas justicias no se van a realizar y luego, a lo mejor, inshallah, Dios quiera, se logre cierta convivencia y cierta confianza mutua para avanzar. Va a ser un proceso de generaciones. ¿A qué atribuyo que los gobiernos del mundo permitan esto? Bueno, me voy a permitir hacer una interpretación geopolítica. Yo no soy de los que cree que el rabo mueve al perro, el perro mueve al rabo. Sin duda el poderío de los Estados Unidos como principal potencia en el mundo y el respaldo que los Estados Unidos históricamente viene dando a Israel es lo que explica buena parte de la inmunidad que tiene Israel. Ahora, Israel no actúa por orden de Estados Unidos en relación con Palestina. Israel tiene un alto grado de autonomía por parte de Estados Unidos. Le marcan la cancha. Entonces, Obama no permitía ciertas colonizaciones, Trump las permite. Le marcan la cancha, pero le dan autonomía. ¿A cambio de qué? A cambio de los roles que Israel tiene en el resto del Medio Oriente, sirviendo sí a los intereses de Estados Unidos. Entonces, en mi análisis, que no tienen por qué compartirlo, pero se los ofrezco, en buena medida el problema reside en el respaldo que le da Estados Unidos a Israel por los roles que Israel cumple en el dominio estadounidense en la región. Entonces sí, tenemos un problema serio. Se trata no solo de frenar al gobierno de Netanyahu, sino de buscar contrarrestar por medio de la movilización de los pueblos también a una potencia imperialista que está permitiendo esto. Entonces, en este momento, agradeciendo nuevamente la participación de quienes integraron este panel y agradeciendo la presencia de ustedes.